Sí, perfecto. Ahorita se está grabando ya en la nube, es la notificación de que lo estamos grabando también en la nube para cualquier situación, ¿no? Sí, muy bien. Y pues Tú ustedes nos sí. dices, Ansaldo. Ujú. Sí, está bien. Déjenme Perfecto. revisar aquí. Si me oyen, si me ven, Sí, mi conexión sí está estable. en audio está perfecto. Ah, bueno. La cámara tal vez sí se ve un poco borrosa, ¿no? Bueno, Eso ya es ya Ya es es de la mi cámara. computadora, sí está un poco arcaica. vale, Va, muy va, bien. va. Entonces, ¿ya nos conectamos en vivo? Ujú. ¿Sí? Sí, me Perfecto. parece Sí, bien. adelante. Muy bien, entonces, un segundo. Ya les tiene que estar saliendo la notificación y listo, ya estamos totalmente vivo, hermano. Perfecto. Muy bien. Bueno, les damos la bienvenida a una tarde más de tertulia que en esta ocasión se realiza en día jueves, pero como ustedes bien saben, normalmente siempre estamos los días martes. Pero es una ocasión distinta en la que lo tendremos que realizar así y prácticamente por única vez. Les damos la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan desde la sala de sus casas y estamos muy contentos de poderlos recibir aquí en Tardes de Tertulia con la NUI. El día de hoy tenemos una charla muy interesante y también creo que se está duplicando el sonido en el micrófono de Ansal. Gracias, Ansal. Bueno, como les menciono, les damos la bienvenida. Como cada martes de tertulia, en este caso jueves, tenemos con nosotros a nuestro querido Jorge Valencia. Jorge, bienvenido. Gracias, hermano. Pues en esta dinámica que tuvimos que mover solamente de día por algunas cosillas que llevamos a cabo durante la semana, pero pues no queríamos dejar pasar una oportunidad para volverlos a encontrar en su espacio de la NUIT Divulgación. Por parte de todo el equipo, agradecemos bastante a Ansaldo que se dio el tiempo para poder presentar esta charla y pues bueno, esperemos que sea un tema de su agrado y de su interés, y aquí estamos para responder sus dudas y sus preguntas, ¿no? Excelente. También tenemos con nosotros a nuestra querida Laura Parrao del Instituto de Astronomía. Bienvenida, Laura. Muy buenas noches a todos. Esperamos que esta sea una actividad en donde ustedes se llenen, además de conocimiento, de un momento de relajación y un momento para pensar. Esta conferencia de hoy es importante desde el punto de vista en que marca parte de nuestras tradiciones. Nosotros tenemos astronomía desde la época de los mesoamericanos, así que es maravilloso poder ver cómo esto se desarrolla y llega hasta nuestros días. Muchas gracias por estar con nosotros. David. Muchísimas gracias, Laura. Y como bien lo dices, forma parte de nuestra historia, por lo que es importantísimo poderlo conocer y poder entender cómo era la cosmovisión de nuestros antiguos pobladores del Valle de México y también de Mesoamérica. Con nosotros hoy tenemos el gusto de recibir a nuestro querido maestro Ansaldo, quien pues tenemos el orgullo de poder mencionar que es nuestro amigo, entrañable amigo de ya varias actividades en las que hemos coincidido como la NUIT y como Astronomía Teotihuacán. Bienvenido, Ansaldo. Muchas gracias. Agradezco el espacio, el tiempo para poder compartir este tipo de actividades, ya que pues lo que conocemos, si no lo compartimos, no da fruto. Entonces agradezco el espacio para poder compartir esta pequeña mini conferencia sobre astronomía prehispánica y en el momento que Excelente. ustedes me indiquen. Perfecto. Bueno, antes de todo, pues tenemos que presentar a nuestro querido Ansaldo y poder leer de él una semblanza para que todos los que están del otro lado de la pantalla sepan quién eres y sepan un poco más de ti. Es algo muy breve. Perdón. El maestro José Luis Ansaldo Rojas es profesional de la educación con vocación en investigación educativa, aficionado de la divulgación astronómica, coordinador del Grupo Astronomía Teotihuacán, encargado de difundir la astronomía en diversas regiones. Su tesis fue sobre la enseñanza de la astronomía para niños de primaria. En materia educativa, inspirador de estudiantes a alcanzar su autonomía académica a través de aprendizaje activo y desafiante.
Le damos la bienvenida al maestro José Luis Ansaldo y el día de hoy nos presenta la charla Nociones de Astronomía Prehispánica y el Observatorio Astronómico de Xochicalco. Sin más, cedemos el micrófono a el maestro Ansaldo y colocamos su respectiva diapositiva. Bienvenido seas. Sí, muchas gracias. Bien, puedo comentarles que me nace esta inspiración por empezar a indagar sobre la astronomía prehispánica, porque aquí en el lugar donde vivo, mi tierra teotihuacana, tengo aquí este centro ceremonial maravilloso que, si bien he podido leer algunos fragmentos de la investigación, que también tuvo relación con la astronomía. Y pues como desde pequeño tuve curiosidad por mirar al cielo y pues en ese entonces no tenía yo quien me asesorara en materia astronómica, entonces ya posteriormente por mi propia cuenta pues me nació ese deseo por buscar por propia cuenta la investigación, leer, informarme y aprender sobre esto de la astronomía. Y qué mejor empezar por la astronomía prehispánica, que tengo aquí este centro ceremonial. Entonces, por eso el día de hoy les traigo unas nociones. Si bien hay investigadores, yo me baso en uno que me agrada mucho la forma en cómo lo percibe, que es Jesús Galindo Trejo. He leído textos de él para poder compartirles un poco de astronomía prehispánica y sobre todo el Observatorio Astronómico de Xochicalco, que hasta la fecha todavía es visible y es el único que está abierto al público en general. Le pasamos a la siguiente. Aquí yo les muestro que los observatorios, perdón. Un segundito, está un poco lenta la diapositiva. Sí, no bueno, hay la problema. computadora. Listo. Mientras les comparto que varios pueblos de Mesoamérica se dedicaron a la astronomía, entre ellos algunas ciudades mayas, como bien hemos observado el Observatorio Astronómico del Caracol, hemos observado algún fenómeno en la pirámide de Chichén Itzá. Aquí en Teotihuacán también se observan algunas puestas de sol sobre la pirámide que lleva su nombre, en Monte Albán, en Tajín. En el Tajín, incluso aquí tenemos la imagen en la diapositiva que de la pirámide de los 365 nichos, relación con el calendario. También los aztecas hacían un cúmulo de conocimientos de los pueblos a los que gobernaban y hacían asimismo todavía su conocimiento más profundo. De ahí derivamos su calendario. Y el Observatorio Astronómico de Xochicalco, que si bien la arqueología refiere que eran habitantes descendientes de aztecas, descendientes de teotihuacanos y también de toltecas, que pues se llevaron a su conocimiento al actual estado de Morelos, en donde está este centro ceremonial de Xochicalco, y ahí está un observatorio que hasta la fecha todavía se puede acceder y se puede observar lo que observaron nuestros antepasados de Xochicalco. Pasamos a la siguiente diapositiva, en donde aquí les menciono los enfoques de la astronomía que refirieron los prehispánicos. Para empezar, le dieron el enfoque de la religión, porque ellos en sus estudios relacionaban algunas deidades. Ellos conocían en la bóveda celeste, les llamaba la atención observarle, y ahí relacionaban que ellos veían algunas de sus deidades y por lo tanto de aquí derivan algunos de sus mitos. Incluso los sacerdotes, que eran los que se encargaban de observar el cielo, referían incluso las personas que se acercaban a los sacerdotes, que los veían como los mejores sabios del cielo, se referían a ellos como unos guías.
Ellos decían que quien conoce el cielo es quien va a tener el poder y la confianza de podernos guiar. Entonces, sí, fíjense, depositaban la confianza en sus sacerdotes por tener este conocimiento de astronomía. También respecto a la cosmovisión, derivado de la religión, derivado de las deidades que ellos referían en el cielo, empezaron a observar también más allá de eso, cómo se originó el mundo, cómo se originó el universo, dónde y cómo se crearon todos los fenómenos y astros que observamos en la bóveda celeste en relación con sus dioses. También ellos realizaban el cómputo del tiempo a través de la observación del cielo. Hacían su medición a través de observaciones, observación del sol, de la luna, de algunas estrellas, de algunas constelaciones que bien hacían unos registros y a través de ellos pudieron crear 2 calendarios. Casi la mayoría de pueblos prehispánicos tenía 2 calendarios, el calendario solar, el calendario ritual, que también algunas otras culturas de Oriente y Medio Oriente tenían esa relación. Puedo citar a los egipcios que también tenían 2 calendarios y en relación con sus dioses. Entonces aquí vemos que la astronomía la usaron para medir el tiempo. También el pronóstico de los fenómenos. Jesús Galindo Trejo menciona que Moctezuma todas las noches, en la medianoche, indagaba por el cielo para ver algunas deidades, para ver algunos astros. Entre ellos él observaba a Venus, que él bien le llamaba Tlahuizcantepatli, y también observaba algunas otras estrellas que formaban parte de Orión, parte de las Pléyades, por ahí algunas constelaciones que los aztecas junto con igual Moctezuma anotaron, como la constelación del Escorpión, que ellos le llamaron Ciclacóatl. En las Pléyades ellos encontraron una pelota estelar. A la Osa Menor le refirieron parte de Tezcatlipoca, o bien relacionaban parte de Venus con Quetzalcóatl, y que los mayas también lo relacionaban con su gemelo, que es Cuculcán. Y también lo que nosotros desde el punto de vista griego vemos a Orión, en la parte ahí cercana vemos al Can Mayor. También nuestros antepasados veían esa constelación y le asignaban que era Xolotl. También a la luna la relacionaban con la diosa Mestli, o le llamaban incluso con este nombre. Y bueno, fueron observando todos estos fenómenos que vieron a través de las constelaciones y entonces podían predecir algunos eclipses, podían ver algunos cometas, podían ver algunos fenómenos y lo relacionaban con su forma de gobierno. Por eso aquí menciono que había hegemonía relacionada a estos fenómenos astronómicos, porque si bien algunos textos refieren que sus gobernantes tenían vínculo con los sacerdotes, entonces, conocedores de los fenómenos astronómicos, se me ocurre cierto día que va a haber un eclipse de luna. En el momento en el que ya saben que va a suceder, reunían a todas las personas, el gobernante se ponía en la punta de su pirámide, de su centro ceremonial, y entonces por ahí hacía, digamos, un movimiento en el cual toda la gente creía que el gobernante, incluso los sacerdotes, tenían poderes para manipular los fenómenos del cielo. Y entonces con esto tenían más poder sobre sus gobernados. Entonces vemos que tenía varia utilidad la astronomía en nuestros pueblos prehispánicos. Pasamos a la siguiente diapositiva, en donde aquí ahora les quiero mencionar algo curioso sobre los calendarios. En sus calendarios tenemos aquí en la parte superior derecha, tenemos ahí un círculo con
dividido en 4 partes con un sol en medio. Este corresponde a los aztecas, en donde ahí referían parte de las estaciones del año. Y si observamos a detalle, tiene algunos fragmentos con cuadritos y puntitos de color rojo, amarillo, azul y verde, en donde los textos refieren que estos eran parte de sus meses, en donde ya tenían el registro de cuántos meses duraba cada estación. Ese es como que un calendario, ¿sí? También tenemos el calendario en la parte de abajo, que es el más conocido, que es el calendario azteca, la piedra del sol, ajá, en donde ahí referían estaciones del año, los meses, los días, referían varios fenómenos ahí, las 4 estaciones, que las tenemos aquí en los cuadrados que están alrededor de la cara de Tonatiuh, el señor del sustento, que representa el sol. A los lados tenemos unas como manos con uñas tomando algo, que algunos textos dicen que son corazones, porque por parte de Tonatiuh proviene el sustento de la vida aquí en el mundo. Entonces ahí lo ponen como el principal, es el centro de todo, el que da el sustento, ¿sí? Coloquialmente se le dice a Tonatiuh que es el dios del sol, pero no. Se le llamaba el señor del sustento, no era así como que ningún dios, sino el señor, el que da toda la vida. Tenían este respeto y por eso es el centro de su calendario, que alrededor tiene las 4 estaciones, y en este fragmento alrededor tiene los meses del año. Y entonces aquí hay la diferencia de los días en sus calendarios, que tenemos el calendario de 260 días, que es el calendario mesoamericano más antiguo, y que todos los pueblos de esta religión mesoamericana usaron este calendario. ¿Sí? Lo usaron varias culturas porque se lo fueron compartiendo, igual fueron conociendo la misma bóveda celeste, las mismas observaciones, y entonces este calendario, que le llamaron el calendario sagrado, es una unidad temporal de 260 días, que a su vez combina 20 días con 13 numerales, es decir, 13 meses, que si lo comparamos con los meses que tenían asignados los fenicios, mesopotamios, tenían 13 meses. De ahí derivaron las 13 constelaciones del zodiaco, que posteriormente fueron 12, es las 12 que conocemos ahora. Pero aquí nuestros mesoamericanos tenían este calendario ritual llamado Tonalpohualli, que también lo compartían a su vez los mexicas y los zapotecos. Los zapotecos lo llamaban el calendario Pi. Y tenemos también el calendario de los 365 días, que también podemos observar que los egipcios tenían ese calendario, también de ahí se lo heredaron a los griegos, y varias culturas tienen este calendario de 365 días, ya con una medición más precisa de los meses y días del año. Pues este calendario marcaba el ciclo anual de todos los acontecimientos del año, valga la redundancia, en donde referían que no bastaba el calendario de 260 días, sino que había que hacer otro que correspondiera al ciclo solar, que son los 365 días. Y entonces este otro calendario constaba de 18 meses de 20 días, es decir, 360 días, y posteriormente 5 días adicionales, que eran los 5 días del final del año, que los llamaron Nemonteni, porque ellos referían que eran días adicionales, días sagrados. Y bueno, pues algunos pueblos le fueron dando diferentes nombres a estos 5 días adicionales. Por decir, algunos pueblos lo llamaban Chihuit,
Ixya para los zapotecos, Cuilla para los mixtecos, Hab para los mayas, y pues de acuerdo a sus costumbres le iban dando una diferente terminología. Sí, tenía pues una fecha base de inicio y luego conforme iban transcurriendo los años iban teniendo coincidencias. Cada determinado tiempo era marcar una fecha, una era o un punto de partida, que algunos textos refieren que era el año 3114 antes de Cristo, si no mal recuerdo la fecha, donde era una fecha donde empezaban a circular estos calendarios y por ende a coincidir cada determinados años. Me parece ser que era cada 52 años, que coincidían el calendario de 260 y el de 365, que a esto le llamaban la rueda calendárica. Cada 52 años, cada 18.000 días, no tengo la cifra exacta en este momento, pero era 18.000 y algo de días. Y bueno, pues con esto vemos que la astronomía les ayudó bastante para poder marcar y medir este cómputo del tiempo. También, ¿qué hicieron con la astronomía nuestros antiguos pueblos prehispánicos? Pasamos a la siguiente diapositiva, en donde aquí yo les muestro algo de las curiosidades de la arquitectura prehispánica, en donde aquí refiero que ellos, para empezar, construyeron sus pirámides con base en modelos astronómicos, reflejados en su arquitectura, que también no falta aquel ingenuo que no cree en la ciencia y la capacidad de estudio de nuestros antiguos pueblos prehispánicos y refiere que tuvieron ayuda de seres de otro mundo, de extraterrestres, de otros seres que no son de nuestro planeta, con capacidades incluso diferentes y mayores, y que ellos fueron los que construyeron las pirámides con tecnología muy diferente. Y entonces, pues, si revisamos la astronomía prehispánica, si revisamos la arquitectura, hay una cierta coincidencia. Por ahí algún maestro de secundaria que me refería, que él tenía mucho amor a lo prehispánico, incluso él se nombraba de sangre teotihuacana, descendiente de los antiguos prehispánicos. Bueno, pues él así lo refería, ¿no? Por el gran amor que le tenía y respeto a la cultura prehispánica. Él refería que algunos textos que leyó decían que su arquitectura la cimentaron en movimientos del sol y con trazos de sombras. Refiere que ponían una estaca en determinado punto del suelo y observaban los trazos que dejaba a través de la sombra. Eso era durante el día. Y durante la noche observaban, hacían una proyección desde la punta de la estaca hacia una estrella en particular y con base en eso hacían otros trazos en el suelo. Ya a su vez estos trazos los conjuntaban y entonces ya tenían las medidas exactas de la pirámide que iban a construir. Pasaba un determinado tiempo e iban moviendo las estacas, iban moviendo los trazos para poder tener nuevas guías y entonces hacer los siguientes niveles de las pirámides que construían. Y a su vez guarda una cierta regularidad con las constelaciones y con los movimientos del Sol y la Luna, que los podemos incluso observar en determinadas fechas del año, cómo pasan los astros a través de estos centros ceremoniales. Y yo les puedo compartir de aquí Teotihuacán, que lo tengo aquí al lado, ya hice por ahí unas investigaciones de manera empírica,
en donde me fui a pasear, ahí a las pirámides, leí un texto que hablaba de cómo el sol se pone frente a la pirámide y detrás de la pirámide del sol. En determinadas fechas, el sol se observa que sale por la parte izquierda de la pirámide, y si ese mismo día nos vamos a la parte trasera de la pirámide, observamos cómo el sol se oculta exactamente en el centro. Pasados algunos días, meses, que en este momento no tengo a la mano la fecha, se observa lo mismo, pero de manera contraria. En el amanecer observamos cómo el sol sale en el centro de la pirámide y se oculta en la parte derecha de la pirámide, pero eso es del otro lado. Al amanecer lo vemos por la parte de enfrente y en el ocaso la vemos por la parte de atrás. Más o menos formando unos trazos como se ven en la imagen que tenemos aquí en pantalla. La imagen inferior izquierda, se observan los pasos del sol, ¿sí? Que tienen alguna relación con los equinoccios, los solsticios y fechas posteriores y anteriores a estos pasos cenitales. Curiosidades que yo he observado aquí en la pirámide del Sol de mi cercano Teotihuacán. En Monte Albán también algunos centros ceremoniales guardan alguna regularidad, se alcanza a observar en algún momento del año alineación con alguna constelación, se alcanza a ver en una parte superior a simple vista. Tiene algunos fenómenos en relación con el sol, como por ejemplo tenemos aquí en la imagen de pantalla cómo se observan los pasos del sol a través de la pirámide de Chichén Itzá y otras pirámides que están ahí de nuestros mayas. Se alcanzan a observar en los extremos cuando son los equinoccios, cuando son los solsticios, las partes de extremos, las partes centrales y desde un punto de vista fijo. También otro fenómeno muy conocido en Chichén Itzá que se observa a través de la sombra de la escalinata como forma la figura de una serpiente, y que esto ocurre cuando es el equinoccio de primavera. La misma sombra refleja en las escalinatas algo parecido a una serpiente que va descendiendo. ¿Y cómo lo hicieron esto? Observando los pasos del sol, observando sus movimientos, haciendo trazos, y así como refería mi maestro de secundaria, él refería que con estacas, y pues yo le doy parte de esa credibilidad. Mejor que los ingenuos que dicen que seres de otro planeta trajeron tecnología avanzada, ¿no? Revoluciones sinódicas, movimientos de sombras, equinoccios y solsticios es lo que les ayudó a construir toda la arquitectura de los centros ceremoniales. Y en el Templo Mayor, pues también hay algunos textos que donde dice que observaban las revoluciones sinódicas del Sol y de algunos planetas como Venus, que alcanzaban a observar. Pero en fin, aquí vemos cómo la astronomía la aplicaron a la arquitectura. Y entonces ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva, en donde ahora les hablo acerca de los observatorios astronómicos. El observatorio astronómico que tenemos ahí en la imagen de la izquierda es cómo entran los rayos solares a través de la cámara que hay en el centro ceremonial de Xochicalco, que era su observatorio. Entran los rayos solares totalmente perpendiculares. Ahí hay un grupo de personas que están observando. Como les referí en un principio, este observatorio astronómico está abierto al público en general. Pueden entrar, pueden observar la cámara
en distintas fechas pueden tener acceso, pero no siempre se ve esta franja. Esta franja por lo regular se ve aproximadamente en los solsticios y se alcanza a iluminar por completo. Algunos textos refieren, incluso un guía de Xochicalco me refería, Ansaldo, parece ser que tu audio se perdió. Sí, estoy revisando, hermano, y bueno, sigue en la, sí sigue en la sala. Muy bien. Sí, parece ser que fue un problema con el audio. En lo que se restablece, pues comentarle a todos los que están del otro lado de la pantalla que no se preocupen. Estamos verificando que se corrija este error para poder seguir disfrutando de esta interesante charla, que la verdad está llegando a la parte, a una de las partes muy interesantes, que es la construcción de los observatorios y cómo estos tienen en su mayoría muchas características que son particulares e interesantes y que están referidas directamente con la astronomía y con cómo están, o cómo estaban, mejor dicho, porque ya tienen muchísimo tiempo, alineados los astros y cómo pueden aprovechar el captar luz de los mismos para que se produzcan fenómenos como el que estamos viendo en la pantalla. En cuanto logremos contactar a Ansaldo para que por favor nos ayude con su audio. Sí, ¿sí, también listo? cabe recalcar. Ya. Creo que me parece que ya está regresando, ¿no? Sí, Sí, parece que sí. todo en orden. Estaba yo hablando como loco y que no me di cuenta que estaba apagado mi micrófono. Ah, perfecto. Ya Sí. te dejamos el micrófono entonces y para que continúes con la charla. Sí, muchas gracias. Entonces, continuando, refería yo que le daban una utilidad a la agricultura. Perdón. Este observatorio lo aplicaban para hacer algunas actividades relacionadas con la agricultura, para tenerlas bien definidas en cuanto a fechas y momentos. Tenemos ahí ese observatorio de Xochicalco que cualquiera puede visitar en el momento que desee. Está totalmente abierto al público. En el Tajín, también hay algunos textos refieren que había observatorio astronómico, pero yo no tengo información al respecto. Sin embargo, aquí la curiosidad es de la pirámide de los 365 nichos. Curiosamente, tiene 365 nichos, cada uno dedicado a un día del año. Y entonces algunos textos refieren que tenían alineación con algunas constelaciones, con la orientación del Sol en diferentes estaciones del año, cada cara de la pirámide enfocada a una estación en particular, y daba el resultado de 365 nichos en una sola pirámide. Aquí en Teotihuacán, ¿qué observatorio tenemos? Ahí tenemos esta cámara del lado derecho de Teotihuacán. Desafortunadamente, este observatorio astronómico está cerrado al público en general. Yo desde hace casi 15 años he tratado de entrar, no me han dado permiso. Debe ser casi uno arqueólogo para poder tener acceso y con un proyecto a trabajar para poder entrar. Desafortunadamente no lo tengo, no he tenido acceso y ni siquiera me han dado información de en dónde está ubicado. Pero en los alrededores de la zona arqueológica he observado algunas cuevas que guardan esta regularidad.
Tiene una cámara en la parte de abajo con unas piedras como en las del esquema. Y en determinados momentos del año entran los rayos solares de manera perpendicular que erróneamente no son el 21 de marzo. La gente y los turistas que visitan mucho aquí las pirámides tienen la creencia de que el equinoccio de primavera es el 21 de marzo y caen los rayos totalmente perpendiculares sobre la pirámide y pues también entre el vulgo y la cotidianidad y lo coloquial les han metido la costumbre a los turistas que en pleno 21 de marzo si levantan sus manos, los rayos perpendiculares que caen sobre ellos los cargan de energía, pero erróneamente no caen los rayos perpendiculares en esa fecha. Y esto lo demuestran estos observatorios astronómicos que están en muy malas condiciones en los alrededores. Yo he tenido acceso a una cueva que está totalmente hecha de tierra, ya casi desmoronándose. El lugar es en el Jardín de las Cactáceas, que está a escasos unos 300, 400 metros de la puerta 2 de la zona arqueológica, en donde ahí se observa algo parecido a lo que tenemos aquí en el esquema. Ahora, ¿en qué fechas aproximadas caen los rayos perpendiculares aquí en Teotihuacán? Hace 20 años hice estudio de meteorología cuando estaba yo en la Universidad Autónoma Chapingo, de cómo calcular la fecha exacta en la que los rayos caen de manera perpendicular en cualquier punto de la Tierra en donde te sitúes. Eran ahí unas operaciones matemáticas que desafortunadamente perdí mis registros, perdí mis apuntes, pero recuerdo que aquí en Teotihuacán, el día en que caían los rayos perpendiculares era aproximadamente la primera semana de junio. Con ese cálculo se podía referir cuánto, con base en la inclinación de los rayos del sol y la latitud en donde nos situamos, se podría calcular cuántos días duraba cada estación del año. Y entonces ahí en ese estudio referíamos que por encima del trópico de Cáncer y por debajo del trópico de Capricornio, nada más hay 2 estaciones del año. La primavera no hay, el otoño no hay, solamente pasa de verano a invierno y de invierno a verano por la cantidad de días que duran la inclinación de los rayos del sol. Y entonces en donde sí están completas las estaciones del año de manera equitativa a lo largo de los 365 días es en el Ecuador. Bueno, según este estudio meteorológico. Pero si observamos estos observatorios astronómicos de Teotihuacán, igual y podremos comprobar esa información de cálculos meteorológicos que hice en la Universidad Autónoma de Chapingo. Y si seguimos observando más observatorios, podremos referir estos cálculos. Tenemos también el el Observatorio Astronómico del Caracol, que es el que puse de fondo de pantalla en el inicio de esta conferencia, que es muy conocido. Desafortunadamente yo no he tenido acceso a él, pero ahí algunos textos refieren que se observaban constelaciones, se observaban el paso de algunos astros, algunos planetas, algunos fenómenos astronómicos, y para eso lo utilizaban. Tenía mucha relación con los observatorios astronómicos de hoy en día. La diferencia es que hoy en día utilizamos telescopios ya más sofisticados, pero en nuestros antiguos mayas era únicamente simple vista. Y en Chichén Itzá, pues ya referí que medían algunos pasos sinodales del sol. En la cima observaban el paso de algunas estrellas, algunas constelaciones. Y pues ya referí de este fenómeno astronómico en el equinoccio, donde se observa que en la sombra de la escalinata baja la serpiente de Cuculcán. Y bueno, pues guardan ciertas curiosidades todos los observatorios astronómicos prehispánicos, en donde
pues dedicaban el estudio a la observación del cielo. Y con simple observación a simple vista. Utilizaban sus observatorios para medir, para registrar, para observar y todos los enfoques que referí hace unos minutos. Pasamos a la siguiente diapositiva y ahora sí ya para concluir esta parte voy a hablarles un poco de las curiosidades que hay en el Observatorio Astronómico de Xochicalco en Morelos, que es el observatorio que está al alcance de todo público. Pasamos a la siguiente, refiriendo quiénes fueron los habitantes de Xochicalco, de dónde provenían, que los textos refieren y los guías también del centro ceremonial, en la actual zona arqueológica, refieren que la ciudad se formó con descendientes de Teotihuacán. Algunos también refieren que venían descendientes de toltecas y de aztecas. Tenían ahí gente de estas tres culturas. Rendían culto a Quetzalcóatl en su pirámide, la que tenemos ahí en la parte inferior izquierda, en su pastito todo verde, así es como actualmente la podemos ver. Rendían culto a Quetzalcóatl y tenían una plaza central donde ellos efectuaban juegos de pelota. Medían el tiempo a través de sus estelas, las grababan en relieves, tenían varias estelas donde hacían registros del cómputo del tiempo, de algunos eventos que ellos realizaban a lo largo del año. Y lo principal, lo más atractivo de esta zona arqueológica es la cueva del observatorio, donde cualquier persona que acude a Xochicalco va con la intención de conocer este observatorio. Pasamos a la siguiente diapositiva, en donde aquí mencionamos ahora sí el observatorio astronómico, que es una cueva para estudiar el movimiento del Sol. Y ahí tenemos otra imagen de cómo se observa una ráfaga de sol que entra a través de la cámara e ilumina toda la cueva por completo. Este observatorio tiene un pasillo con una chimenea que es la observación. Y tenemos aquí el esquema de cómo es la cueva por dentro. En la parte inferior izquierda vemos que está la entrada, están ahí otras cuevas por debajo de esta construcción. Hay un observatorio que está clausurado, ya no está en uso, y luego está en la parte izquierda que están ahí algunas cámaras con este orificio en donde podemos observar esta ráfaga de luz iluminándola por completo cuando son los equinoccios. Ahí está el observatorio. Aquí tenemos cómo está estructurada. En esta imagen podemos ver en la esquina inferior izquierda cómo se observa esta cámara por la parte de afuera. Por la parte de arriba, que se ve un orificio hexagonal, como en el esquema de la derecha. Y si entramos a la cueva y lo vemos desde la parte de abajo, podemos ver cómo tiene colocadas alrededor algunas piedras, como si fuera un pozo, y está con una forma hexagonal, que es por donde entran los rayos solares, así como lo vemos en el esquema. En determinadas fechas entra una parte, luego entran perfectamente perpendiculares y luego se vuelve a inclinar y desaparece la luz. Registrando aquí un paso cenital de 105 días. Cada 105 días sucede que se observa iluminada la cámara, pasan 105 días y otra vez se vuelve a observar el mismo fenómeno. Que pues para referir las fechas en donde ustedes pueden observar es el 14 o 15 de mayo, en donde se puede observar el primer paso cenital y posteriormente el 28 o 29 de julio.
son las fechas donde podemos observar cómo cómo presencia este fenómeno, cómo entran los rayos solares a través de esa cámara. Pero, ¿para qué le dieron la utilidad los de Xochicalco? Pasamos a la siguiente. ¿Qué utilidad tenía esta cámara? ¿Me confirman si se ve la diapositiva que dice utilidad de lo astronómico? Ya la vi. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí está, perfecto. ¿Para qué lo utilizaban? En un principio ya había referido que indicaba el calendario agrícola, la siembra y la cosecha. Lo aplicaban a la agricultura. También esto les indicaba cuándo realizar algunas ceremonias religiosas. Era un pueblo que se dedicaba mucho al juego de pelota, incluso en algunos relieves, como tenemos en la imagen central. Ahí podemos observar algunas estelas y el día que ustedes tengan la oportunidad de ir ahí y verlas directamente, ya que en esta imagen no es así como que muy perceptible, ahí las estelas refieren las estaciones del año y los momentos en los que efectuaban sus juegos de pelota y lo que hacían después del juego de pelota. Aquí los xochicalcas, igual a algunos otros pueblos prehispánicos, seleccionaban a sus mejores guerreros, sus mejores hombres para jugar el juego de pelota. Era un gran honor ser seleccionado para jugar, pero más aún era un honor mayúsculo poder ganar el juego. Pero todavía más allá de eso, era un honor divino poder pasar a la siguiente fase. Y aquí era de que quienes ganaban el juego de pelota eran sacrificados en honor al dios Quetzalcóatl, en este caso, que le rendían culto. En otras culturas, pues a otros dioses, según el pueblo en el que adoraran, ¿no? Pero entonces aquí los habitantes de Xochicalco tenían ese gran honor de morir sacrificados después de haber ganado un juego de pelota. Y tenemos ahí en la imagen un juego de pelota que es el que mejor se conserva. Incluso ahí podemos ver varios juegos de pelota, algunos ya en malas condiciones, pero este que tenemos aquí es el que está mejor conservado. Ellos eran muy amantes del juego de pelota. Y entonces, pues sí, con esto concluyo estas curiosidades del Observatorio Astronómico de Xochicalco, de su zona arqueológica, de a qué se dedicaban, qué utilidad le daban a este centro ceremonial, y pues espero que haya sido de su agrado esta pequeña cápsula con esta pequeña información sobre astronomía prehispánica, las curiosidades de este centro ceremonial. Y pues no me queda más que dejarles con esta frase que encontré, que según es de Nezahualcóyotl, que dice que lo de esta vida es prestado, que en un instante lo hemos de dejar como otros lo han dejado. Entonces aquí vemos todo este gran conocimiento que tuvieron nuestros antepasados prehispánicos. Ahorita lo podemos referir, lo podemos ver con gran respeto, podemos ver la utilidad que le dieron, pero ellos ya se fueron. Ahora nos queda este conocimiento que podemos incluso pulir y mejorar y complementar. Que ya con la tecnología actual, ya el estudio de la astronomía ya ha tomado otros enfoques mucho más avanzados y ahorita ya no lo utilizamos para medir el tiempo, para observar cuándo van a pasar algunos fenómenos, pero sí lo utilizamos para ver otras cuestiones ya más actuales y más avanzadas. Entonces, pues hasta aquí yo con esta pequeña charla y esperando que haya sido de su agrado. Cedo los micrófonos a los coordinadores de esta ponencia.
Muchísimas gracias, Ansaldo, y pues a nombre de todos los que estamos en esta sala de Zoom, pues recibe los aplausos que en esta ocasión tendrán que ser solo los míos porque pues estamos con este problema de que es Zoom. Ay, claro, los de Laura me parece. Muy pequeñas, aplaudimos. Sí, buen punto. Muy contentos de recibirte como siempre en Tardes de Tertulia con la NUIT. Que cabe mencionar, estamos en el año 2022, Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, designado por la Organización de las Naciones Unidas y dentro del programa de educación continua de la UNAM. En este ciclo y serie de conferencias que ya llevamos más de un año realizando y que llevamos para 2 y que estamos muy contentos de que se sigue efectuando constantemente martes con martes, en este caso jueves, y en compañía de múltiples instituciones y agrupaciones que se unieron para realizar este esfuerzo en conjunto y del que ahora, como ya hace algunos meses, pues sigues formando parte porque también ya nos diste alguna otra charla que entró en esta actividad. Pues vamos a pasar a la zona de preguntas. Vamos a analizar los distintos comentarios que tenemos en las distintas redes sociales, para lo que le voy a pedir a mi compañero y amigo Jorge que nos comunique cuáles son las preguntas que tenemos hasta el momento. George, por favor. Si es que estás ahí. ¿Por qué no te veo? Bien, parece que George está algo tímido el día de hoy, por lo que permíteme encontrar las mismas, dado que tenía abiertas las diapositivas. En lo que realizo esto, voy a permitirme hacer una pregunta desde mi propia perspectiva. Para ti, ¿cuál es la razón por la que la mayoría de las culturas de la antigüedad colocaron sus construcciones, o mejor dicho, las orientaron en el sentido de los distintos astros celestes? ¿Cuál crees que haya sido esta razón tan trascendental y que, por ejemplo, en la actualidad, a excepción de cómo se recibe la cantidad de luz solar, pues en la actualidad no se hace tal cual? Pues efectivamente, pues como había yo referido anteriormente, que ellos le dieron diferentes enfoques a la astronomía, y uno de ellos fue la medición del tiempo, y otra que fue la cosmovisión, el pronóstico de algunos fenómenos. Todo eso les era de gran utilidad en su entonces. Entonces, como tenían este vínculo de la religión con sus gobernantes y a su vez con la medición del tiempo, entonces por eso necesitaban centros ceremoniales que tuvieran como base la astronomía. Así que pues fueron de la mano, utilizaron la astronomía para poder hacer sus trazos, construir su arquitectura, y posteriormente, ahora sus construcciones, como fueron derivadas de observaciones astronómicas, ahora tienen esa alineación. Nosotros la podemos ver, y entonces a partir de ello hicieron mediciones del tiempo, hicieron pronósticos de algunos fenómenos que les sirvió para gobernar, para tener credibilidad con sus gobernados. Pero hoy en día, como ya nuestra ciencia ya avanzó más allá de solamente observar o simplemente creer en lo que el gobernante diga, ya de la época de la Ilustración a la fecha, y ese pensamiento ya cambió. Entonces ahora si un gobernante alza sus manos en un eclipse de luna, ya no le vamos a creer. Y si se sube a la pirámide de Chichén Itzá y empieza ahí a decir que tiene poderes y que va a hacer que descienda la serpiente de Cuculcán, ya no le vamos a creer, porque ahora nuestra ciencia ya demuestra otras cosas más allá de simple vista. Pero sin embargo,
por ese, digamos, como que ese pensamiento avanzado y por de querer desprestigiar lo ancestral, entonces ha habido personas que pues ven, ay, sí, pirámides están antiguas, están re feas. Entonces como que lo antiguo ya se debe desechar, ya no es útil, si uno refiere cosas del pasado es visto como alguien anticuado, alguien no civilizado. Entonces todo esto ha ido haciendo que ya no le tengamos el mismo respeto a esa astronomía ancestral y por ende o sea, los centros ceremoniales, así como el respeto que le tenían nuestros antepasados. Incluso puedo referir testimonios de algunos habitantes de aquí de Teotihuacán, personas ya mayores, ya de la tercera edad, que incluso ellos conservan todavía tradiciones teotihuacanas, hacen algunos rituales, en en sus funerales, como que dejan en segundo término las actividades cristianas, católicas, entonces hacen así como que algunos rituales se enfocan, ellos le llaman encaminar el difunto con nuestros antepasados y con nuestros dioses, y todavía le guardan ese respeto a la cultura teotihuacana, incluso llegan a vestir con ropas de manta, cintos color rojo, y a realizar algunas prácticas en diferentes momentos del año relacionadas a los dioses antiguos. Incluso conozco un buen amigo que él se dedica a cantar en náhuatl. Él incluso cambió su nombre castellano, y él se puso a sí mismo un nombre en náhuatl. Él se dice llamar Silacaxin, así sin apellidos ni nada, por ese gran amor que le tiene y respeto a la cultura prehispánica. Y aquí en Teotihuacán hay mucha gente que todavía guarda ese respeto, pero ya en otros lugares pues ya no, ya simplemente lo ven como un centro turístico, vamos a pasear, incluso les atraen más los globos aerostáticos que están aquí todos los días, algunas representaciones teatrales o más lo turístico. Y entonces así ya lo arqueológico, lo astronómico y las curiosidades prehispánicas como que las van desechando. Por eso mismo, porque la actualidad dice que lo antiguo ya no sirve. Las nuevas generaciones lo van como que vendiendo. Entonces es mi punto de vista, es lo que yo observo. Espero Claro. haber respondido a tu pregunta. Sí, es muy importante esto que mencionas precisamente porque hay que rescatar toda esta revalorización de lo antiguo y más que nada porque se está perdiendo y además em, por eso se fomenta tanto el saqueo, ¿no? Porque no se está dando valor suficiente a lo que tenemos y por lo mismo, al no estarle dando el valor necesario, llegan de fuera, se llevan lo que hay aquí y después ya lo vemos exhibido en otros museos en el extranjero o en algunas casas privadas y entonces nos mega ofendemos, ¿no? Porque decimos, "No, ¿cómo es posible que esté allá nuestro patrimonio?" Pero no nos damos cuenta que nosotros mismos, justamente sin darnos cuenta, sin prestar atención, no estamos valorizando y no estamos teniendo el cuidado de hacer que esto se mantenga aquí en nuestro país, para que haya más visualización y para que eh, las nuevas generaciones pues también entiendan que es muy importante voltear al pasado. De hecho, parte de este esfuerzo de colocar charlas que tienen que ver con historia, charlas que tienen que ver con culturas prehispánicas, pues tiene que ver con eso, buscar que las nuevas generaciones y quienes están del otro lado de la pantalla, pues valoren lo que tenemos y, o mejor dicho, valoremos lo que tenemos, porque este es un trabajo que tenemos que hacer todos. Aprovecho para saludar a Dana Jimena, quien es precisamente de estas nuevas generaciones, que es una amiguita que nos
nos ha compartido inclusive charlas en este espacio, y que el día de hoy cumpleaños. Dana, feliz cumpleaños por tener un excelente nuevo ciclo solar. También tenemos a la Sociedad Astronómica de México, quienes envían sus felicitaciones por esta excelente charla, lo mismo que Dana, que envía saludos, y tenemos a Araceli Dos Amantes, quien también manda saludos, un precioso tema. Mon Nebula, buenas noches. ¿Esa observación solo sucede en el sol cenital? Quiero pensar que se refiere a cuando teníamos la imagen del rayo solar en esta especie de cueva. Ah, sí, así es, como referí ahí en una diapositiva. Sí, este fenómeno lo podemos observar 2 veces al año. ¿Sí? 14 y 15 de mayo y 28 y 29 de julio, que pues, es lo que refieren los textos que yo consulté para esta información. Yo en lo personal, pues no la he visto, porque el día que fui, pues no, no ocurrió este fenómeno. Yo estaba con la ilusión de verlo y pues no. También algunos otros textos han referido que es el 30 de septiembre, pero sí me gustaría acudir en las fechas que he consultado para poderlo vivir de una manera real, así como lo refieren las imágenes y los textos. Pero pues, las fechas que tengo ahorita son 14 y 15 de mayo y 28 y 29 de julio. Perfecto, para todos ir haciendo nuestra planeación anual y poder ir Sí. a observar este fenómeno en directo, que es muy, muy interesante. Inclusive en estas mismas cavernas, por efecto de la refracción de la luz, si tú te colocas en determinada posición y comienzas a mover tus brazos, llega un momento en el que pareciera que tienes más de los que, de los que hay, porque se empieza a hacer un efecto óptico en el que empiezan a verse los brazos en las distintas posiciones en las que los estás colocando conforme la sucesión de tiempo. Entonces es muy interesante. Yo sí los invitaría a que hagan el esfuerzo por acudir a esta zona arqueológica y poder darse cuenta de todo lo que hay ahí, y que muchas veces inclusive no está, es difícil de acceder, ¿no? Hay que buscar que algún guía de la localidad te pueda llevar. Eso también complica un poco, ¿no? Las cosas. Normalmente solamente es sobre las pirámides, pero es importante ver todo lo que hay alrededor y tomar en cuenta que fue una ciudad gigantesca. Azul López menciona, muchas gracias, excelente información, lo mismo que Miguel Ángel Gutiérrez. Marco Méndez, muy buena charla, gracias por compartir esto con nosotros. Aún está permitido, un momento, aún está permitido el acceso al observatorio. Creo que tu micrófono está apagado, Ansel. Rayos, sí. Sí, la pregunta fue si todavía hay acceso al observatorio astronómico. Pues yo fui hace 20 años, yo sí tuve acceso. Iba a tener la oportunidad de ir en el pasado mes de febrero y marzo también, pero pues por ahí tuve algunas cuestiones, ya no pude acceder. Mis compañeros que fueron en esa ocasión podrán referir si es que tuvieron acceso a la zona arqueológica o turistearon por otro lado. No tienen referencias. Hasta donde yo sé, sí está abierto al público en general. Pero, pues, ¿qué más? La credibilidad de alguien que ya estuvo ahí recientemente. Muy bien. Sí, claro, siempre poder saberlo. Además de que en esta época de COVID, muchos lugares tuvieron el inconveniente, ¿no? De que se tuvieron que cerrar al público. Habrá que investigarlo, habrá que ver si alguien del otro lado de la pantalla nos puede comentar de su experiencia, si ha ido
recientemente y colocarlo en los comentarios para saberlo y poder organizar una visita. Miguel Ángel Gutiérrez pregunta, después de julio, ¿en qué fecha es? Después, únicamente son dos fechas en el año. Como refería ahí en la diapositiva, sucede la primera y luego posteriormente, 105 días después, vuelve a observarse lo mismo. Y de ahí pues, sería hasta el otro año. Sí, la literatura refiere que únicamente los pasos cenitales y son 2 fechas al año. Sí, la información que tengo al momento sería del mes de julio, sería hasta el siguiente año, hasta el mes de mayo. Perfecto. Ahora, normalmente, siempre que tratamos este tema, surgen preguntas como el de las constelaciones. Tú durante las diapositivas mencionabas las distintas constelaciones que ellos visualizaban en sus cielos. Y es bien interesante porque no coinciden con las que tenemos ahora. Me gustaría que ahondaras un poquito más en ese detalle de que no son las mismas de las de hoy en día, por esta parte de que las que tenemos en su mayoría en el hemisferio norte que corresponden a la cultura griega y las que ellos visualizaban, si bien son las mismas estrellas, son distintas agrupaciones las que realizaban y más o menos si nos puedes describir una o dos de ellas, sería fabuloso. Sí, un texto que revisé de Jesús Galindo Trejo, llamado La astronomía en el pasado prehispánico de México. Ahí menciona, bueno, describe algunas constelaciones y hace comparaciones con algunas de la cultura griega. Como por ejemplo, bueno, ahí refiere que esas son algunas constelaciones que describió Fray Bernardino de Sahagún y que pues fueron derivadas también de lo que registró Moctezuma Xocoyotzin. Entonces, pues como bien había yo mencionado, que dicen los textos que él todas las noches, a la medianoche, valga la redundancia, él salía a observar el cielo, observaba Venus y también observaba algunos objetos que pues los astrónomos mexicas habían definido como constelaciones y que las relacionaba con objetos que estaban en su entorno. Y entonces refiere que tenemos la constelación llamada Mamalhuatzin, que significa el palo con el cual se encendía el fuego, y que podría a lo mejor corresponder más o menos con con el brazo de Orión, ya relacionando con las constelaciones griegas que conocemos. Excelente. Pues esta relación que vemos que está levantando un brazo, la constelación de Orión, podría ser referida a esa. También algunos otros textos dicen que ese palo puede ser el cinturón de Orión. Entonces ahí hay alguna imprecisión, pero podemos referir que esa constelación que ellos observaban es en la que nosotros conocemos como ahora Orión. También otra constelación que refieren es la de Miek o Tianquistli, que era un mercado que corresponde a lo que nosotros conocemos ahora como las Pléyades. Para ellos era pues, ahí un montón de personas en un mercado muy curioso. También está la otra constelación que es la de Citlalchitli, o el juego de pelota estelar, el cual podía formarse en una parte de la constelación de Orión, que a bien puede referirse en lo que nosotros observamos como la piel de león que trae Orión. Y pues bueno, es una coincidencia más o menos, una aproximación. También está otra constelación que es Citlacolotl, que esta es el alacrán estelar, que pues nosotros la conocemos como la constelación de Escorpión,
También hay otra constelación muy importante para los mexicas, que era la de Citlanzonecuitl, que era el bastón con muescas en forma de S, que era el que se ofrecía en los sacrificios, y que esta está descrita por 7 estrellas que puede identificarse como la Osa Menor, que nosotros Sí. vemos así como un papalotito con una colita. Ellos le veían la forma como de una S formada por 7 estrellas, y era el bastón de los sacrificios. También déjenme recuerdo cuál otra era. Que les refería yo en un principio que ellos veían a Tezcatlipoca ahí en la bóveda celeste, en donde nosotros observamos a la Osa Mayor. Desconozco cómo lo observaban o qué forma le daban a lo que nosotros conocemos la Osa Mayor, pero ellos decían que era Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, el espejo humeante, que al momento no desconozco si se referían a Tezcatlipoca rojo, Tezcatlipoca negro, que eran así como la dualidad del bien y el mal, ¿no? Que ellos observaban. Era un dios asociado con la noche, con unas partes asociado con lo bueno, asociado con lo malo, también relacionado con el jaguar, y pues bueno, tiene así, diferentes manifestaciones en el cielo que refiere Jesús Galindo Trejo. Incluso también menciona que lo relacionaban con el jaguar. Desconozco exactamente en qué parte de la bóveda celeste, pero él refiere que era un jaguar con varias manchas, y pues las manchas son las estrellas. Excelente. También ellos observaban la Vía Láctea, que era la diosa Citlalicue, así refiere el texto, la de la falda de las estrellas, o la diosa creadora que dio lugar a toda la creación, la creadora del conocimiento, del nacimiento de los demás dioses. Entonces la diosa Citlalicue, que la relacionaban con la Vía Láctea, que los griegos le dan otro enfoque, ¿no? Que era una diosa que no recuerdo en este momento quién, que desparramó leche por todo el cielo, y por eso igual le llamaron Vía Láctea. Pero pues nuestros antiguos aztecas decían que era esta diosa, la madre de los dioses, la madre del conocimiento. O también relacionaban al dios Mixcoatl con esta Vía Láctea, que era el dios de la cacería. También, ¿qué otra constelación? La serpiente de nubes, que era Quetzalcóatl, el dios de la civilización, serpiente emplumada, que también era relacionado con lo que hoy conocemos como la constelación de Draco. Para ellos era la Genial. serpiente emplumada, pero también ahí hay una cierta, así como que, relación con el planeta Venus. Y entonces yo ahí tengo una confusión, que los textos revisados, algunas versiones dicen que, ¿cómo se llamaba el gobernante? Ya se me fue. Moctezuma, que observaba a Venus y él lo llamaba Tlahuitzcanpantecutli. Pero por otra parte, los escritos refieren que el planeta Venus era Quetzalcóatl. Y lo relacionaban con el lucero de la mañana, que lo podemos observar a veces al amanecer, a veces al anochecer, y que a su vez los mayas también lo vinculaban con su dios gemelo, que es Cuculcán, el gemelo precioso le llamaban. También otra constelación que tenemos es la relación del Can menor, que está en la parte baja de Orión. Ellos lo relacionaban con el dios Xolotl, el criado, el esclavo con apariencia de perro, que se manifestaba en el cielo. Pero también en otros textos decían que Xolotl
era el lucero que se manifestaba en la tarde, en el ocaso. Entonces, por las mañanas era Cuculcán, era Quetzalcóatl, y por las tardes era el dios Xolotl. Y entonces, si nosotros hacemos relación con otras culturas, por ejemplo, a la egipcia, que es la que me apasiona, ellos vinculaban a Venus con la diosa Isis y también les marcaba un inicio de la agricultura, cuando iniciar, cuando terminar, cuando lo veían en el amanecer, indicaba algo, cuando lo veían en el ocaso, era el término de algo relacionado a la agricultura, y también relacionaban esta diosa con el perro, el can mayor, que ellos le daban la forma de vaca, porque según su mitología, la diosa Isis, pues ya ahí anduvo, así les resumo la mitología, con su esposo, el dios Osiris, lo mataron y luego pues quedó embarazada, dio a luz a Horus y posteriormente crece Horus, se entera de cómo mataron a su padre, reta a su propio tío, el dios Set, y en esa pelea a la diosa Isis le cortan la cabeza y muere, y entonces el dios Ra, para revivirla, le ponen una cabeza de vaca. Y entonces por eso los egipcios le veían esta relación con la constelación del Can Mayor, que tiene la forma de perrito, para ellos era la diosa Isis con cabeza de vaca. De hecho, la estrella Sirius era el corazón de la diosa Isis. Y entonces vemos que aquí nuestros prehispánicos también tenían relación con la misma figura, que en este caso aquí adorábamos al dios Xolotl. El Xoloitzcuintle, pues tiene forma de perrito, pues le ponemos la misma constelación. Y tenemos un dios que se aparece en las mañanas y en las tardes, y pues vamos a hacer que sea el dios Cuculcán y Quetzalcóatl, y por las tardes, pues que sea Xolotl. Y vean, relacionaban Xolotl con el Can menor y con Venus, al igual que los egipcios. ¿Y qué otras cosas también observaban? Ah, pues sí, lo tradicional, ¿no? Que la luna en náhuatl significa Mestli, que pues, es gran parte de su mitología, que a su vez la luna también derivaba el calendario, también usaban a Venus para determinar los calendarios, y bueno, ya este es ya otro asunto ajeno a las constelaciones a partir de la luna. Pero al momento es la información que tengo sobre las constelaciones. Espero Perfecto. haberles respondido esta gran Sí, inquietud. de hecho, bastante bien. La mejor respuesta que he tenido hasta la fecha con respecto a esto de las constelaciones. Me gustó mucho y me gustaría invitarte a que en algún momento nos compartas una presentación, una charla con este tema y con el tema egipcio que tanto te apasiona, pues será muy interesante poderlo escuchar y poderlo tener en tardes de tertulia. Entonces, queda abierta la invitación para que regreses, porque siempre es un deleite poderte escuchar. Lamentablemente, como todo lo bueno en la vida, pues todo llega al final y estamos Sí, llegando al final de esta tarde de tertulia, en la que estamos muy contentos de que hayas participado y de tenerte aquí con nosotros, porque sabemos de la labor que realizas en tu región y de la labor que realizas para que toda esta tradición no se pierda y sea cada vez más visible. Entonces, pues si nosotros podemos apoyar a esa actividad, estamos más que contentos de poderlo hacer. Siguen llegando los saludos y siguen llegando los agradecimientos por esta excelente charla y vamos a pasar ahora a la entrega de la constancia, la misma que ya se está colocando en pantalla y para la que solicito a nuestra querida Laura Parrao que por favor nos haga el honor de entregar la constancia correspondiente al día de hoy para nuestro querido José Luis. Con todo gusto, David. Pues buenas noches a todos. Vamos a hacer entrega de la constancia, la cual dice así. La no divulgación, colaborando con el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México,
otorgan el presente reconocimiento a el maestro José Luis C. Ansaldo por su valiosa participación a distancia con la conferencia Nociones de Astronomía Prehispánica y el Observatorio Astronómico de Xochicalco, México, 7 de julio del 2022. Firma alcalde José David Martínez Luna, presidente de la NUI Divulgación. Abajo tenemos una pleca con las instituciones que están colaborando en estas tardes de tertulia y en las tardes con la Sociedad Astronómica de México y en el ciclo de profesiones con el Bachillerato Alfonso Reyes. Colaborando en educación continua de la Universidad Nacional Autónoma de México están investigadores del Instituto de Astronomía, el Instituto de Geofísica, el Instituto de Ciencias Nucleares y el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica. También tenemos de la Universidad de Guadalajara el Instituto de Astronomía y Meteorología, el Grupo Predice y investigadores de distintos institutos de la universidad que nos apoyaron para hacer el ciclo de profesiones, así como de otros institutos que también se animaron a colaborar con nosotros. Para hacer la transmisión de estas conferencias, contamos con la Sociedad Astronómica de México, la NUI Divulgación, la Casa de Cultura José Antonio Alzate, el Bachillerato Alfonso Reyes, la Sociedad Astronómica de Zacatecas y otros que se van uniendo a esta actividad. A todos los que están llevando estas conferencias hasta sus espacios, les damos las gracias. Antonio Hernández, muchas gracias por llevar estas conferencias hasta San Pedro Mixtepec. A los estudiantes de San Agustín Etla, muchas gracias por distribuir estas conferencias y llevarlas a todos sus conocidos. A todos, muchas gracias por colaborar con nosotros y ayudarnos a llevar un poco más de educación a todo nuestro querido México. Mil gracias por permitirnos llegar hasta la sala de su casa. Tenemos en la parte izquierda colocado las dos celebraciones que mencionó David, la de la Organización de las Naciones Unidas, en donde estamos colaborando con el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible. Entre los 17 puntos que pidió la Organización de las Naciones Unidas está el de la educación, que es en el que estamos participando. Y estamos celebrando también los 120 años de la Sociedad Astronómica de México, y es un gusto para nosotros que estas conferencias realmente lleguen a toda la nación, porque ese es parte de uno de los logos que tiene la UNAM, que dice UNAM, la Universidad de la Nación. Y tenemos también el logo de la NUI Divulgación. Muchas gracias, David, muchas gracias a todos. Gracias por permitirnos llegar hasta la sala de su casa. Por mi raza hablará el espíritu. David. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias, Ansaldo. Nos gustaría escuchar una reflexión final de tu parte para todos los que te están viendo y todos los que te siguen, porque sabemos que has formado a mucha gente. Entonces, nos gustaría que por favor nos regales unas palabras. Sí, y bien el estandarte que yo siempre traigo al frente sobre esto del conocimiento es compartir lo que sabemos para que dé semilla, porque un conocimiento que no se comparte es como si fuera un banco cerrado que tiene mucho dinero dentro. Hay un dinero dentro de un banco no sirve, pero si sale, circula, se invierte, entonces da muchos frutos. Y lo mismo el conocimiento. Si se comparte, la persona que lo comparte aprende, porque a la hora de estarlo divulgando, va conociendo las dudas que tienen los del auditorio, y entonces él a su vez va a investigar más y va a aprender más, y entonces va a crecer más y va a tener más conocimiento por compartir. Entonces yo le hago el llamado a todas aquellas personas que tienen conocimiento, no se lo guarden para sí mismos, sino compártanlo. Y especialmente con las personas que menos saben. Porque como lo dice mi profesión de ser maestro, enséñale a quien no sabe.
porque el que ya sabe, pues no necesita de mucha ayuda. Y es como cuando nosotros nos enfermamos y vamos al médico. El médico, ¿a quién cura? ¿A los que están enfermos o a los que están sanos? Pues por ende a los que están enfermos. Entonces nosotros, nuestra labor docente es enseñar y ayudar más al que no sabe. Y entonces los que estamos inmersos en esto del campo de la astronomía, que ya sabemos un poquito más que la sociedad común, entonces hay que compartirles este conocimiento. Entonces yo estoy agradecido por el espacio y porque se haya tomado en cuenta para compartir este conocimiento que tengo, y si puede dar fruto, adelante, así como lo hice en la tesis con la que me titulé, Enseñanza de Astronomía en Niños de 4º grado de primaria. Les gustó y a partir de ahí le he dado más auge, más fruto, y en mis clases también con los grupos que he tenido a mi digno cargo, les he compartido parte de esto de astronomía en el poco tiempo que he podido estar con ellos. Entonces, finalmente, lo que sepan, divulguen, no se lo guarden. Excelente mensaje y que coincidimos contigo plenamente de que se tiene que realizar de esta forma. De hecho, ya empiezan a llegar los comentarios en la página donde Azul López, por ejemplo, por mencionar a alguien, nos dice el conocimiento efectivamente es para compartirlo. Y qué bueno que esto esté llegando a todos. Y pues el gusto ha sido nuestro. La verdad es que estamos muy contentos de que hayas estado con nosotros el día de hoy y créeme que seguiremos solicitando tu presencia para que nos sigas compartiendo parte de tu conocimiento. Y pues aprovecho para felicitarte por la nueva integrante de tu familia. La verdad es que enviamos un fuerte abrazo tanto a ti como a toda tu familia porque tenemos el gusto de conocerlos y qué bonito que ahora hay una nueva observadora del cielo desde Teotihuacán. Sí, ya tengo 2 observadoras del cielo y que pues sí, viene a platicar una anécdota. Mi niña, la mayor, ella desde que la llevé a la noche de estrellas ahí en la UNAM, de ahí le empezó a gustar esto. La llevé a talleres y ya después cuando con mi grupo empezamos a tener actividades y a vincularnos con la NUIT, le agradó. Y pues, se vino la pandemia, como que se le apagó la ilusión. Yo quiero talleres, quiero ir, pues no ha habido, no ha habido y no ha habido, y sigue sin haber, desafortunadamente. Pero pues lo único que hemos podido observar son las constelaciones de aquí desde casa, sacar en algunas ocasiones el telescopio, y a mi bebé, la que acaba de nacer, por ahí haciendo caso omiso de algunas supersticiones en el eclipse del pasado mayo, mes de mayo, salí a verlo, mi esposa embarazada, y ahí lo estábamos viendo, y ella se movía, y pues, digamos así, como que pues, siendo ilusos, ingenuos, digamos que ya le empezó a gustar. Genial. Afortunadamente, pues no pasó nada de lo que los supersticiosos decían, que puede tener malformación, no puede pasar ahí algo extraño, no pasó nada de eso, pero pues ya la acerqué a la astronomía incluso desde el vientre materno. Y ya ahora que crezca, pues ya, si le agrada esto, pues adelante, le dejo mi legado. Fabuloso. Definitivamente una muy bonita anécdota y que pues vaya, nos deja ver cómo cuando los divulgadores y los maestros y todos los docentes cuentan con su propia familia, pues también este gusto por el conocimiento se va transmitiendo de generación en generación. Y justo es lo que queremos realizar en esta labor continua de la NUIT. Y pues también aprovechar ahí que veo a Dana conectada para felicitarla por su cumpleaños. Es lo bonito de esto que cada vez tenemos más y más amigos en en este hermoso camino. Aprovechar también para mencionarles que la siguiente semana, en martes, tenemos a Frida Montserrat Osana Paredes, quien nos trae el tema que es la continuación de su primer charla, macro y micronutrientes en la dieta. Recordemos que la primera charla que realizó fue con temática de diabetes y en este caso viene la segunda parte que muchos nos estuvieron pidiendo y nos han estado pidiendo. Entonces, para que también se vayan preparando para esta tarde de tertulia que será el siguiente martes, donde volvemos a nuestro horario y día habitual.
Sin más, me despido de todos ustedes con el gusto de haber compartido esta excelente charla de la mano de nuestro querido maestro Ansaldo, y no me resta más que decirles a todos los que están en la sala de Zoom, muchísimas gracias, particularmente a Laura Parrao por siempre estar desarrollando estos espacios donde podemos seguir compartiendo. Entonces, miren aquel manto celestial salpicado por gotas de rocío, de ese mismo rocío del que están forjados los sueños, y así pues, forjen los propios. Se despide de ustedes su amigo José David Martínez Luna. Que tengan una excelente noche y sigan observando el cielo nocturno. Muchas gracias, David. Muy buenas noches. Buenas noches.